Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y que francamente ha generado bastante curiosidad y debate. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar sobre una situación que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente abordaremos la supuesta incomodidad de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel en traje de baño y, por supuesto, analizaremos su reacción. Ya saben cómo funciona esto por aquí, nos gusta desmenuzar las noticias, analizar los detalles y, sobre todo, mantener una conversación abierta con ustedes. Así que si son fans de estas dos celebridades, o simplemente les gusta estar al tanto de los últimos chismes y tendencias del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos metamos de lleno en el asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudan un montón y así se aseguran de estar siempre al día con todo lo que compartimos. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia en cuestión, o mejor dicho, el rumor que ha circulado como pólvora en las redes sociales y en diversos medios de comunicación, se centra en un evento o momento específico donde Kerem Bürsin supuestamente mostró cierta incomodidad al ver a Hande Erçel en traje de baño. Es importante recalcar desde el principio que, como muchos de estos temas de celebridades, se trata de especulaciones y de interpretaciones de ciertos gestos o expresiones que pueden ser sacadas de contexto. Sin embargo, el hecho de que haya surgido y se haya viralizado nos dice algo sobre cómo el público percibe a estas dos figuras y sobre la atención constante que reciben. Para poner un poco de contexto, Kerem Bürsin y Hande Erçel, como saben, protagonizaron juntos la exitosa serie turca Senkalkam, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. La química entre ellos en pantalla fue tan palpable que rápidamente traspasó la ficción, y durante un tiempo, los rumores sobre una relación sentimental entre ambos fueron constantes. De hecho, posteriormente se confirmó que sí mantuvieron una relación, lo que generó aún más interés en su dinámica tanto dentro como fuera de los sets de grabación. Esta conexión tan fuerte que establecieron con el público, sumada a sus personalidades carismáticas y a su atractivo físico, los ha convertido en dos de las celebridades más influyentes y comentadas en Turquía y más allá. La situación específica que desencadenó esta noticia se remonta a un supuesto incidente durante unas vacaciones o un evento social donde Hande Erçel apareció luciendo un traje de baño. Los detalles exactos de este momento son un poco difusos, como suele ocurrir con este tipo de rumores. Algunos reportes sugieren que fue durante una escapada a la playa, otros que fue en una fiesta en piscina. Lo que sí parece haber sido el detonante fue la reacción de Kerem Bürsin, la cual fue capturada por cámaras de paparazzi o por personas presentes y posteriormente compartida en redes sociales. Los comentarios y las interpretaciones de esta reacción varían enormemente. Por un lado, están quienes afirman que Kerem se mostró visiblemente incómodo, quizás un poco nervioso o incluso celoso, al ver a Hande en un atuendo tan revelador. Se argumenta que sus gestos, su mirada o incluso su postura corporal denotaban una cierta reserva o una incomodidad ante la atención que esto podría generar, o quizás ante la forma en que otros podrían verla. Estos argumentos a menudo se basan en análisis de lenguaje corporal, que, seamos sinceros, pueden ser muy subjetivos. Lo que para uno puede ser incomodidad, para otro puede ser una muestra de respeto, de timidez, o simplemente una reacción casual a una situación cotidiana. Por otro lado, hay quienes defienden que no hubo tal incomodidad, o que si la hubo fue malinterpretada. Estos sectores sugieren que Kerem es un hombre seguro de sí mismo y que confía plenamente en Hande. Argumentan que cualquier expresión que se haya visto fue simplemente una reacción natural, tal vez un momento de sorpresa o un gesto de protección, pero nada que indicara una incomodidad profunda o negativa. Además, se pone en relieve que ambos son figuras públicas y que este tipo de situaciones son inherentes a su profesión. Es fascinante analizar cómo este tipo de eventos, aparentemente insignificantes para los involucrados, pueden generar tanto revuelo. Las redes sociales juegan un papel fundamental en la amplificación de estos rumores. Una foto o un vídeo corto puede ser compartido miles de veces, acompañado de comentarios, especulaciones y opiniones que construyen una narrativa, a menudo sin tener acceso a la versión real de los hechos. Y es que al final del día, solo Kerem y Hande saben exactamente lo que sintieron en ese momento.
Consideremos también la presión mediática y pública a la que están sometidos. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones públicas, es escrutada al detalle. Cuando se trata de parejas de celebridades, y más aún cuando han tenido una relación pública, la expectativa del público sobre su comportamiento, su relación y hasta su intimidad es altísima. Cualquier indicio, por mínimo que sea, de que algo no va perfecto en su relación o en su comportamiento, es magnificado y analizado hasta la saciedad. Desde mi perspectiva y tratando de ser lo más objetivo posible, creo que hay varios factores a considerar al analizar esta situación. Primero, la naturaleza de la industria del entretenimiento. La imagen pública es fundamental y, a menudo, las celebridades deben navegar por aguas complejas para mantener un equilibrio entre su vida privada y su carrera. Si Kerem tuvo un momento de incomodidad, podría ser por una variedad de razones. Podría ser por la presión de ser fotografiado en ese contexto, por la preocupación de cómo su pareja está siendo percibida por otros, o incluso por una simple cuestión de gusto personal. Segundo, la dinámica de las relaciones. Las relaciones, incluso las más sólidas, tienen sus matices y sus momentos. No todo es perfecto y no todo está siempre en calma. Si realmente mantuvieron una relación, es natural que tuvieran sus propios códigos, sus propias formas de interactuar y sus propias sensibilidades. Lo que puede parecer incomodidad para un observador externo podría ser una conversación interna o un gesto entre ellos con un significado diferente. Tercero, la interpretación del público. Como mencioné antes, las redes sociales son un campo de batalla de interpretaciones. A veces la gente ve lo que quiere ver, o proyecta sus propias expectativas y prejuicios sobre las figuras públicas. Es fácil caer en la trampa de juzgar situaciones sin tener toda la información. Es crucial recordar que Anne Ercel es una mujer adulta y libre, y tiene todo el derecho a vestir como ella decida y a sentirse cómoda en su propia piel. Si Kerem tuvo una reacción, no necesariamente disminuye la confianza o el respeto que él pueda tener por ella. Podría ser simplemente una reacción humana a una situación donde la atención está centrada en su pareja de una manera que, quizás, lo hizo sentir un poco expuesto o incómodo por razones personales. También es posible que la incomodidad haya sido simplemente un momento fugaz, una microexpresión, que los medios y el público decidieron amplificar porque encajaba en una narrativa que ya estaban construyendo. En el mundo de la farándula, a veces se crean historias alrededor de ciertas personalidades, y cualquier pequeño detalle puede ser utilizado para alimentar esas historias. Si analizamos la relación de Kerem y Anne de manera general, a pesar de los altibajos y de la naturaleza especulativa de muchas noticias, siempre se les vio como una pareja que se apoyaba mutuamente. Sus interacciones públicas cuando estaban juntos solían mostrar afecto y complicidad. Por lo tanto, un solo incidente, incluso si fue real, no debería definir la totalidad de su relación o la percepción que tenemos de ellos. Lo que este tipo de noticias nos enseña es la fragilidad de la imagen pública en la era digital. Un segundo de vídeo, una foto mal tomada, puede convertirse en el titular del día. Y los involucrados a menudo tienen poco control sobre cómo sus acciones son interpretadas y difundidas. En resumen, la supuesta incomodidad de Kerem Bürsin al ver a Anne Ercel en traje de baño es un tema que ha generado mucho debate, principalmente por la interpretación subjetiva de gestos y expresiones capturadas en momentos puntuales. Si bien algunos medios y espectadores interpretaron esto como una señal de incomodidad, celos o nerviosismo, otros defienden que fue un malentendido o una reacción mal interpretada, dada la confianza y el respeto mutuo que existía entre ellos. La naturaleza de la industria del entretenimiento, la presión mediática y la tendencia del público a especular son factores clave que explican por qué este tipo de anécdotas, a menudo carentes de información completa, pueden volverse virales y ser objeto de intensos debates. Al final, solo las personas directamente involucradas conocen la verdad de sus sentimientos en un momento dado. Y eso es todo por hoy, mis estimados espectadores. Hemos explorado este interesante tema que ha estado circulando en el mundo del espectáculo. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente se sintió incómodo? ¿O creen que fue una interpretación exagerada? ¿Han visto alguna vez una situación similar y se sintieron identificados? Déjenme todos sus pensamientos y comentarios en la sección de abajo. Me fascina leer sus opiniones y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes y desgranar esta noticia.
Si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a la que crean que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.